parábola, cuando sabemos quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo, nos damos cuenta que Él la dijo en un tiempo que no era para la gente de ese tiempo. Que esa parábola era para ti y para mí el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a eso, vamos a lo siguiente. El título lo hice La gran diferencia que nadie veía. ¿Saben qué es tan maravillosa la teología? Que, por ejemplo, a veces Mayra me hace preguntas, y de esas preguntas pues yo tengo que tratar de darle una respuesta más concreta, y cuando le hago la respuesta y que busco para darle la mejor respuesta, aquí hay una predicación. El otro día me habló una hermana de Estados Unidos que entra al grupo Esperanza y me hizo una pregunta. Bueno, tengo que darle la mejor respuesta, hay que buscar quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, para qué lo dijo, y le doy a la hermana una respuesta. Acá está otro sermón. Entonces la teología es maravillosa. Entonces vamos a ver esta historia, esta parábola que el Señor Jesús contó, que ahora nos damos cuenta que esa parábola el Señor la contó para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Pero comienzo con una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de una boda? El mole con pollo. Ay, Magda, no seas buchona. El pastel. ¿Qué? Los votos. Ah, mira, ya fue. Los adornos, las flores. ¿Qué le gusta a hermana Angie? Me gusta todo de las bodas, pero hay algo que me encanta. Desde que era niña me gustaba ir mucho. A mí no me invitaban, pero siempre me ha gustado. Siento que desde que tengo uso de razón, las bodas es una unión entre el esposo y la esposa, pero con Dios. Es una unión, es como, ¿cómo le diré, hermano? No sé muchas palabras, pero yo me imagino que es un triángulo con tres personas, que es la esposa, el esposo y el esposo. Queremos decir que a usted le gusta reflexionar sobre las bodas. Si alguien se va a casar por aquí, la hermana les puede dar el tema, porque se ve que está bueno, nomás lo termina de preparar y va a estar bien bueno. Bueno, esta es la segunda vez que predico este tema porque lo acabo de hacer. Lo prediqué en la iglesia de Clavelinas y una niña me dice: a mí me encantan los vestidos de las novias, el arreglo de las novias. Era una niña, ninguna me salió que el pollo con mole y que quién sabe qué. Pero bueno, hay de todo en la villa del Señor. No es cierto, Mayra, la comida. Bueno, miren, les traje esto por lo siguiente: cómo eran las bodas en el antiguo Israel. Las bodas en el antiguo Israel, lo más hermoso que había era el cortejo. Porque miren, no había mucha tela para hacer vestidos de las mujeres, no había muchos trajes para los hombres, el tipo de vestimenta era muy común, entonces eso no era lo que llamaba la atención. La comida, bueno, por lo que más sobraba eran los borregos. Por cierto, me abrió el apetito cuando dijo que a su marido le encantaban los asados. Ahí te acuerdas de los pobres cuando hagas una mano. Había mucha comida. Es más, las bodas en aquel tiempo, la más pequeña, el más pobre, duraba 3 días, una semana. Había bodas de 1 mes y de 6 meses. Qué interesante. Pero lo más bonito no era eso. Lo más bonito era el cortejo. Porque la boda consistía en lo siguiente: la muchacha se arreglaba en su casa, el muchacho se arreglaba en su casa, y cuando llegaba el momento de realizarse la boda, se esperaba que fuera al atardecer, cuando el sol se ocultara. Por una siguiente razón: en la antigüedad, lo más rico de las comidas era la cena. ¿Por qué? Porque la cena era más o menos como a las
4 o 5 de la tarde. Ahora, la fiesta de las luces era lo más hermoso. Entonces tiene que ser en lo oscurito, con ese momento cuando relucieran las lámparas de las mujeres. Entonces, las invitadas especiales siempre eran las señoritas casaderas. Esta palabra que voy a usar ya no es muy común hoy, pero se les llamaba vírgenes. Aquellas que no habían tenido relaciones sexuales, que estaban jóvenes a tiempo de casarse. Eran las invitadas especiales y todas traían una lámpara. Entonces, ya cuando llegaba el momento, el esposo iba a la casa de la esposa, la recogía, la tomaba del brazo, se iban porque la fiesta era en la casa del esposo. Se iban y atrás de ellos no iban los viejitos, no iban las viejitas, por eso muchos de nosotros no entraríamos, iban solamente las señoritas con sus lámparas. En pocas palabras, era una fiesta, era un cortejo de un espectáculo a todas luces. ¿No se les antojó estar en una fiesta de boda? No iba a haber pollo, iba a haber barbacoa. La barbacoa es rica. Bueno, Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio o al esposo. Bueno, esta parábola que Jesús contó, entendemos que es una advertencia que el Señor Jesús hace a los seres humanos, y especialmente ¿a quién? A ti y a mí, porque está hablando de aquellos que están esperando al esposo. Alguien, yo pensé que ustedes habían venido a cantar, yo estaba esperando que cantaran. Ellos cantan y cantan muy bonito, no sé por qué no cantaron. A ver, Ender, ¿qué dice el versículo 13? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias. Aquí donde está contando el Señor Jesús la parábola, nos está haciendo una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Velen, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo ha de venir. La pregunta es, ¿para quién es esta advertencia? Esta advertencia no es para la gente que está allá afuera, porque desconoce el Evangelio. Esta parábola no era para la gente que no conocía el Evangelio. Esta parábola es para la gente que conoce el Evangelio, para todos aquellos que esperamos la segunda venida. Es para todos aquellos que estamos esperando la segunda venida. Entonces, el propósito de esta parábola es que tú y yo en esta mañana nos examinemos si en realidad tenemos una profesión religiosa, una simple profesión religiosa, o una verdadera experiencia con el Espíritu Santo. Porque velar, ¿qué quiere decir la palabra velar? Estar listo. Estar listo. Lo contrario de velar es dormir. Pero aquí hay algo muy interesante en esta parábola. En esta parábola hay dos grupos de personas que no son fáciles de identificar. Son 10 vírgenes, pero a simple vista no hay diferencia entre estas vírgenes. Y lo interesante que aquí en estos dos grupos vamos a estar tú y yo. En uno de estos dos grupos vamos a estar tú y yo. Y noten una cosa, miren, la Biblia sí hace mucha diferencia entre los buenos y los malos, los justos y los injustos, los hijos de Dios contra los hijos del diablo, cristianos y mundanos, verdaderos y falsos, salvados y perdidos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos,
siervo fiel y siervo inútil. Pero aquí en esta parábola encontramos dos grupos de personas, pero con características muy similares, que es muy difícil diferenciarlas. Las 10 son vírgenes. Ahora, esta diferencia va a ser muy trascendental. ¿Por qué va a ser trascendental? Porque aquí tú y yo podemos estar en el grupo de las vírgenes fatuas. ¿Y qué va a pasar? Eso va a ser fatal. Eso va a ser fatal, que tú y yo estemos en las vírgenes fatuas. Hay algo impresionante en esta parábola, miren. ¿Cuántas tenían lámparas? Las 10. ¿Cuántas esperaban al esposo? Las 10. ¿Cuántas habían escuchado el anuncio de que el esposo venía? ¿Cuántas creían que el esposo venía? ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuántas despertaron cuando llegó el clamor? ¿Cuántas se levantaron? ¿Y cuántas arreglaron sus lámparas? Todas, no, todas las arreglaron. Al final se dieron cuenta 5 que no tenían suficiente aceite. ¿Se fijan que eran muy similares? Así como todos somos muy similares. Eran prácticamente idénticas, pero había una diferencia que no se miraba inmediatamente. ¿Cuál era la diferencia? La cantidad de aceite. Porque si traían lámparas, traían aceite, y las 10 traían aceite, pero 5 no traían suficiente aceite. Aquí está la gran pregunta para nosotros hoy en esta noche. ¿Será posible que tú y yo estemos dentro de la iglesia, esperando la segunda venida, conocer la Biblia, predicando la verdad, guardando el sábado, participando de los cultos y así mismo espiritualmente estar vacío? Algunos de ustedes dijeran, ¿podrá ser? Pues sí es. A veces da vergüenza decirlo, pero suceden cosas increíbles en la iglesia. Conozco una iglesia donde el director de diáconos, casado con 3 hijos, se acaba de llevar a una hermana casada con 3 hijos. No, con 2 la segunda. Pero si era el director de diáconos, predicaba, pero desgraciadamente si hizo eso estaba espiritualmente vacío. Por eso la parábola responde que sí. La parábola nos dice que sí. Por eso esta parábola no fue dirigida principalmente al mundo, no fue dirigida a la gente de afuera, fue dirigida a la gente de adentro. Es para ti y para mí. Es para todos aquellos que estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Se fijan que hay peligro? ¿Quiénes representan a las 10 vírgenes? Aquí está la razón por la cual yo les digo que esa parábola Jesús la dio para ti y para mí. Representa a la iglesia que vive en el tiempo inmediatamente antes a la segunda venida de Cristo. ¿Somos nosotros? Sí. Claro que sí. Somos nosotros definitivamente. Y las dos clases profesan esperar al Señor Jesús. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, todos han oído, predicado el mensaje de la pronta venida de Cristo. Hasta por eso nos llamamos adventistas, porque creemos en el segundo venimiento. Pero debemos tener cuidado en mal interpretar la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola no dice
5 cristianas y 5 paganas. No dice eso. Tampoco dice 5 adventistas y 5 personas que nunca conocieron la verdad. No dice eso. Entonces, ¿qué dice? 10 vírgenes. Las 10 tienen una profesión religiosa. ¿Qué significa en la Biblia ser virgen? No tiene nada que ver con la sexualidad. La virginidad representa una profesión de fe pura, una identificación con el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. En pocas palabras, tú y yo. Pero Jesús enseña algo más serio. Una profesión correcta no garantiza, ¿qué cosa? Una experiencia correcta. Definitivamente. Miren, podemos tener doctrina correcta, iglesia correcta, Biblia correcta, hábitos religiosos correctos, ministerios, cargos, predicaciones, conocimiento profético, y aún así carecer de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El Espíritu Santo habitando y transformando nuestro corazón. Las cosas de Dios son muy serias. Y como las cosas de Dios son muy serias, el diablo es muy astuto. El diablo me hace pensar y sentir que venir y sentarme estoy cumpliendo un requisito. El diablo me hace sentir y pensar que porque estoy predicando martes, miércoles, jueves, sábado, ya la tengo ganada. No. Tengo que tener una relación completa y total con Cristo Jesús. ¿Qué representan las lámparas? Usted lo sabe. La lámpara representa la palabra de Dios. ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Hay alguno de ustedes que no tiene Biblia? Me olvidaron las Biblias. ¿Alguien de ustedes no tiene Biblia? Todos tenemos más de una. Entonces, ¿las 10 conocían la verdad? Claro que las 10 conocían la verdad. Pero aquí aparece uno de los mayores peligros espirituales. Podemos tener lámparas sin tener suficiente aceite. Podemos tener la Biblia abierta y el corazón cerrado. Podemos saber bien Apocalipsis 14, que es el mensaje triangélico, pero no conocer a Cristo del Apocalipsis. Podemos saber qué explicar Daniel 7 y no permitir que Dios cambie nuestro carácter. Yo conozco a alguien que el miércoles pasado predicó en Daniel 2, Daniel 7 y este último Daniel 8, pero esa no es una garantía. Podemos saber hablar del santuario celestial y no entrar por fe al santuario celestial. Podemos hablar del juicio investigador y no permitir que el Espíritu Santo examine nuestra propia vida. Cuidado. Podemos defender muy bien la verdad y no vivir la verdad. La lámpara puede estar en la mano mientras el corazón permanece vacío. El problema de las vírgenes fatuas no era que odiaban la verdad, al contrario. Era más peligroso. ¿Por qué? Porque amaban la verdad intelectualmente, pero no permitieron que la verdad transformara su corazón. ¿Seré yo maestro? ¿Qué representa el aceite? Aquí está el corazón de la parábola. El aceite sabemos que representa el Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces? Primero, no tener suficiente aceite. No significa simplemente no tengo suficiente conocimiento. Puedo tener mucho conocimiento. Entonces, ¿qué significa?
no he permitido que el Espíritu Santo haga su obra completa en mí. No significa simplemente, luego se regresa. Miren, disfruten esto. El Espíritu Santo no solamente me ayuda a entender la Biblia, nos transforma por medio de la Biblia. No solamente me muestra el pecado la Biblia, nos lleva a abandonarlo. No solamente nos habla de Cristo, reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué dice palabras de vida del gran maestro? Sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra es inútil. Ahora, ¿saben que el diablo nos hace pensar que nosotros somos las vírgenes prudentes? Porque si yo preguntara en esta mañana, ¿hay alguno aquí que pertenece a las vírgenes fatuas? Nadie va a levantar la mano, ni yo menos, que me iba a dar vergüenza que me vieran. Hay que preguntarle al Espíritu Santo, porque el diablo me está engañando pensando que yo formo de las vírgenes prudentes. ¿Cómo puede engañar a una virgen fatua? Bueno, no le va a decir, abandona la iglesia. ¿Qué le va a decir? Mira, quédate en la iglesia pero tranquila. No seas fanático, con calma. Take it easy. Calmadito, tranquilito. Los pastores le exageran. Y más cuando se ponen a llorar cuando predican. No les hagas caso. También te puede decir, mira, tú ya conoces la verdad. Hay otros que ni tienen la verdad. Eres bueno en profecía, ya estás preparado, ya te bautizaste, ya le entregaste tu corazón a Dios, tienes cargos en la iglesia, eres el primer anciano. Predicas, te la pasas predicando, Sergio. Tranquilo, tú ya tienes ganado el cielo, te vas a ir al cielo cuando hay calcetines. Eres miembro de la iglesia, eres parte del pueblo remanente. Cuando en realidad no es cuánto sabes. La pregunta es, ¿me amas? Amar tiene un contexto extremadamente grande. El engaño más peligroso es una religión superficial. Mire lo que dice el espíritu de profecía, hablando de las 10 vírgenes. Las vírgenes no eran hipócritas. Esta afirmación nos debe de hacer temblar. ¿Qué dijo? Las vírgenes fatuas no necesariamente eran personas que fingían deliberadamente, ¿no? Tenían consideración por la verdad, la defendían, se sentían atraídos hacia aquellos que tomaban decisiones, pero tenían un problema. Vean ese problema. No se habían entregado a la obra del Espíritu Santo. Tú ya te entregaste al Espíritu Santo. Te estás permitiendo que haga su trabajo. Entonces, ¿dónde estaba el problema en estas mujeres? Pues era una experiencia superficial. No habían vivido una experiencia total con Cristo. ¿Cuál es la advertencia para nosotros? Tal vez nos podemos acostumbrar a cantar, a orar, a predicar, a asistir, a escuchar sermones, dar ofrenda, enseñar doctrinas, y poco a poco convertimos la religión en una. ¿Se han fijado que muchas iglesias es una religión
cuidado. Miren lo que dice aquí. El culto puede continuar mientras la vida espiritual se apaga. La lámpara sigue ahí, pero no hay aceite. No hay aceite. ¿Cómo saber si estoy perdiendo aceite? Bueno, pues la parábola me invita a examinarme, no para vivir aterrorizado, sino para descubrir mi gran necesidad que debo de tener y que debemos de tener de Cristo. Pregunto a la iglesia en esta mañana, ¿tienes conocimiento o tienes transformación? ¿La palabra de Dios solamente me informa o me transforma? ¿Tengo religión o tengo comunión? ¿Busco a Dios únicamente cuando tengo problemas? ¿O tengo una relación diaria con Cristo? ¿Tengo doctrina o tengo dependencia? ¿Puedo explicar mi fe, pero no sé depender de Jesús? ¿Tengo apariencia de espiritualidad? ¿Mi cristianismo funciona en el templo y fracasa en mi casa? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo me corrija? Porque una de las señales de una vida llena del Espíritu es que ya no defendamos nuestros pecados y permitamos que Cristo nos corrija. Somos una iglesia con conocimiento. Qué bárbaro. Tenemos demasiado conocimiento. Demasiado conocimiento. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Porque el diablo lo sabe. El diablo se esfuerza para que tengamos información, pero no tengamos transformación. Esa es la preocupación del diablo. Por eso la palabra me enseña que conocer la verdad no es lo mismo que vivir bajo el poder de la verdad. Llega el momento que el esposo viene, ahora sí, viene la crisis para las fatuas. Mateo 25 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí encontramos algo muy interesante, todas se durmieron. Eso significa que la diferencia entre prudentes y fatuas no consiste en que nunca se cansaron. La diferencia se manifestó cuando llegó la crisis. Ahí se manifestó. A medianoche se escuchó, ahí viene el esposo, vamos a recibirle. Entonces apareció la verdadera condición espiritual de cada uno. ¿Qué me enseña eso? ¿Qué va a suceder contigo y conmigo espiritualmente cuando Jesús ya esté por venir? Cuando empiece la crisis. Miren, en la crisis se revela el carácter. La prueba va a mostrar si realmente existe fe en las promesas de Dios y si el alma está sostenida por la gracia. Ahí es donde van a aparecer los peores traidores de la iglesia. Ahí es donde van a aparecer o vamos a aparecer las vírgenes fatuas. La crisis no crea el carácter, la crisis revela qué clase de carácter tenemos. Algo así como que el fuego no convierte el oro en oro. El fuego revela cuánto oro había. La crisis final revelará lo que tú y yo hemos cultivado mientras estemos aquí. ¿Qué dijeron las fatuas en la historia? Danos de nuestro aceite, danos de su aceite. Pero las prudentes respondieron que no podían hacerlo. ¿Por qué? Pues por una simple razón, que esto se atoró.
denos de su aceite. No, ¿por qué no? Porque hay cosas espirituales que nadie puede recibir por nosotros. Tal vez yo puedo orar por ti, puedo predicarte, puedo enseñarte, puedo aconsejarte, puedo llevarte a Cristo, pero no puedo tener una experiencia con Cristo en tu lugar. Eso es personal. El aceite no se puede prestar. La experiencia con Dios es personal. ¿Cuál es el arma de Satanás? Tranquilo, todavía hay tiempo. Después oras. Después de que arregle mi vida. Después abandonaré ese pecado. Después buscaré más a Dios. Después me entregaré completamente. Cuando sea más grande, ya habrá un momento. Después. Ayer Fernando, Mayra y yo fuimos a visitar a una persona. Tiene 12 años conociendo la verdad, pero también tiene 12 años postergando la verdad. Y es una de las más fieles en el grupo Esperanza. Siempre está ahí. Y a veces que tiene algún problemita o vive una experiencia, me escribe acá y me platica lo que vivió. Y ayer la fuimos a ver. Y ella está consciente que ha retrasado su decisión. Ha retrasado su decisión. Y yo se lo dije a ella, sabe que todo lo que sabe, todo lo que entiende, todo lo que disfruta, si no hay una entrega, no podemos esperarnos hasta que se escuche el clamor, aquí viene el esposo. Y ahora sí vamos a tratar de llenar nuestras lámparas. La preparación para la crisis final es hoy. Lo voy a volver a repetir. La preparación para la crisis final es hoy. No es mañana. Las vírgenes fatuas dijeron, Señor, ábrenos. ¿Y qué les contestó Jesús? No las conozco. No las conozco. No las conozco. Eso me da a entender que no basta conocer a Jesús. No basta conocer acerca de Jesús. Hay que conocer a Jesús. Cristo no quiere de ti una religión de apariencia. Jesús no está buscando personas que simplemente parezcan preparadas. Está buscando personas que hayan permitido que Él las prepare a través del Espíritu Santo. Sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma la verdad y la convierte en carácter. Toma la doctrina y la convierte en experiencia. Toma la palabra y la convierte en vida. Toma la debilidad y nos lleva a Cristo. Toma nuestro corazón pecaminoso y comienza una obra transformadora. Aquí está la pregunta práctica de este sermón. ¿Cómo puedo tener aceite? Busca a Cristo todos los días. Todos los días. Es que ayer ya estudié. Sí, pero la experiencia de ayer no es la experiencia de hoy. El alimento de ayer no te sirve para hoy. No porque comiste ayer no vas a comer hoy. La necesidad física existe como existe la necesidad espiritual. Qué triste es. ¿Dónde predicé eso yo? Ya ni me acuerdo. Preguntaron, ¿quién estudió la lección? De todos los que estaban ahí, fueron como 3 o 4 y había como 20. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser posible? Ya hasta le iba a decir hace rato a Jorge Luis, ¿cómo te atreves a decirle que quién va a estudiar la lección? Pues si todos la estudian. Esa pregunta ofende, pero la verdad no es cierto. No es cierto. Tristemente habemos muchas personas
Tal vez me lo vayan a tomar a mal. Una vez invitamos a un pastor y él creyó que iba a predicar. Pero yo tenía un compromiso porque tenía un tema especial. Y le pidieron que diera la lección. Y demostró que no había estudiado la lección para la semana. No sabía ni lo que estaba diciendo. Todos nosotros debemos de estar listos, preparados, porque la crisis viene. No te conformes con no conocer la verdad. La pregunta no es qué aprendí hoy, la pregunta es qué cambios hay en mí. Cada verdad bíblica debe de conducirnos a una decisión. Ayer en la noche estaba terminando un tema para el Grupo Esperanza y estoy hablando acerca de los marineros que iban con Jonás. Y una de las cosas que hicieron los marineros, y que voy a recalcar, es que ellos tomaron una decisión. Porque la vida requiere decisiones. El ser cristiano requiere decisión. Entonces, cada verdad bíblica debe de conducirme a una decisión. Aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Está el Espíritu Santo preparando tu corazón para aquello que estoy predicando? Estoy predicando la segunda venida y estoy viviendo. Mateo 25:6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y el clamor que hizo, pues despertó a todas, pero no todas estaban preparadas. Eso quiere decir que llegará el momento cuando vendrá el clamor y estamos preparados. Cuando venga el clamor ya no se puede improvisar. El clamor no va a producir aceite. El clamor revela quién tiene aceite. La crisis no produce carácter. La crisis revela el carácter. La segunda venida no va a producir preparación. La segunda venida revela quién se preparó. No esperemos que la crisis comience a prepararnos. Hay que prepararnos. Por eso la pregunta continúa siendo: ¿está el Espíritu Santo transformando tu vida? Lo bueno, hermanos, es que todavía podemos pedir aceite. Todavía podemos caer de rodillas. Todavía podemos decir: Señor, llena mi vida de tu Espíritu Santo. Todavía podemos confesar nuestros pecados. Todavía podemos abandonar aquello que nos separa de Cristo. Todavía podemos abrir la Biblia dispuestos, con un corazón abierto. Todavía podemos buscar a Jesús. Todavía podemos decir: Señor, no solamente quiero conocer tu verdad, quiero que tu verdad viva en mí. Por eso hoy es el día. Hoy debemos permitir que el Espíritu Santo haga su obra. El mayor peligro para la iglesia no es carecer de lámparas, es tener las lámparas sin aceite. Qué parábola tan interesante. Esa parábola es para ti, es para mí. ¿Qué tan conscientes estamos qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer? ¿Qué tanto estoy dispuesto a permitir? Quiera Dios que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y no solamente estemos aquí como parte de una rutina, sino que estemos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo y porque el Espíritu Santo nos está transformando. Que Dios nos bendiga.